a grabar. Ahora sí lo escuchamos perfectamente. Muy bien. Continuamos entonces. Bien. Bueno, estaremos así sin video por mientras. Dice su conexión a internet es inestable. Bueno, no hay otra forma. Bien. Bien, continuamos entonces viendo el sílabus del curso. Según el doctor Justo González, la reflexión teológica respecto al culto es de enorme importancia, dice, ¿no? Es de mucha importancia para la vida de la iglesia, ¿no? Este curso es sumamente importante para la vida eclesial, para la vida cúltica. Es muy pocas veces y muy pocos teólogos, si se puede decir así, a las personas que hacen estudios de la Biblia, hay muy poco estudio acerca del culto. Hay muy pocos libros, hay pocos trabajos acerca de el desarrollo cúltico en una iglesia. Hay muy poquitos trabajos acerca de a investigar acerca de este tema. Y sin embargo es de mucha importancia. Vamos a encontrar muchos libros, muchos tratados acerca de el culto, perdón, acerca de cristología, por ejemplo. Vamos a encontrar muchos tratados acerca del Espíritu Santo, vamos a encontrar tratados acerca de iglesia, incluso también, pero muy pocas veces van a hablar acerca del culto. En los libros es muy poca esa investigación, aun cuando es de mucha importancia, ¿ya? Es de mucha importancia para la vida de la iglesia. En realidad, el culto tiene que ver con una palabra muy importante que es adoración. Y eso lo vamos a ver conforme vamos desarrollando el curso. Porque la iglesia, porque es importante conocer acerca del culto, porque la iglesia tiene una vida de adoración. A veces se toma de repente de manera, no se da la importancia debida a la adoración en la práctica cúltica, ¿no? A veces es solamente un tema de, aparte de que a veces no tenemos la idea completa de lo que es adoración y a veces solamente lo relacionamos con la música, pero adoración tiene muchos otros elementos. La música es parte de la adoración, pero la adoración también tiene que ver con una postura, que es ponerse de rodillas, es una postura. Y la adoración también tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Quizás, dice Justo González, tal afirmación parece exagerada, ya que la iglesia tiene su misión, ¿no? Por su oración, ¿no? Pero no cabe duda de que la iglesia se nutre de la adoración y que una iglesia que no adora o cuya adoración no la nutre, entonces esa iglesia va a resultar endeble y enferma, dice Justo González. Entonces, la adoración es un elemento muy importante dentro de la teología cúltica.
¿no? Es parte importante en todo desarrollo cúltico. Es el corazón del culto, la adoración. Sin adoración no hay culto, en realidad, ¿no? Entonces, la adoración es el fundamento, la base, el corazón de un desarrollo cúltico, según Justo González. Disculpen, Tengamos un disculpen. poquito de paciencia, hermano. Sí, por favor, porque se va y se viene mi internet. Y eso a pesar de que tengo dos líneas. Tengo la línea de Movistar, tengo la línea de Claro, y los dos están inestables hoy, porque no pasa eso. No pasa eso normalmente. Siempre he estado enseñando sin ningún problema, pero a veces sucede estas cosas, ¿no? Bien, vamos a continuar. Bien, entonces el corazón según el doctor Justo González, el corazón del culto es la adoración. Entonces, nosotros vamos a sigue internet, el internet sigue inestable. Bien, continuamos entonces. Disculpen, sigue inestable mi internet. Bueno, continuamos. A ver, voy a dejar de compartir y voy a tratar de solamente compartirles este sílabus se lo voy a estar pasando una vez que se cree el WhatsApp, ¿ya? Por mientras voy a darle lectura nomás. Bien, entonces, según el doctor Justo González, él reflexiona que la teología dice que la reflexión teológica de la que vamos a desarrollar nosotros en este curso acerca del culto es de mucha importancia para la vida de la iglesia, dice, ¿no? La iglesia vive por su adoración. Quizás tal afirmación parezca exagerada, decir que solamente la vida de la iglesia es adoración, a veces pareciera muy exagerado, ¿no? Cargar toda la labor cúltica simplemente en una acción de adorar, a veces parece exagerada, pero él dice que en realidad la iglesia se nutre por la adoración, ¿no? Él dice, el doctor Justo González, una iglesia que no adora o una adoración que no nutre a la iglesia, entonces la iglesia es endeble y enferma. Entonces es muy importante reflexionar acerca de la teología del culto, ¿no? Saber cuáles son los fundamentos teológicos para desarrollar un culto. Es muy importante conocer esos fundamentos teológicos de por qué hacemos las cosas en la iglesia, ¿no? ¿Por qué asistimos cierto día, quizás un sábado, un domingo, o un día de la semana, o quizás todos los días de la semana? ¿Por qué hay un altar? ¿Por qué hay alguien quien preside en un culto? ¿Por qué hay música en un culto? ¿Por qué hay oración? ¿No? ¿Por qué hay alabanzas? ¿Por qué hay danzas? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante hacer esa reflexión teológica acerca de todas las cosas que se desarrollan en un culto, el por qué, de dónde viene, cuál es la procedencia o la base o el fundamento teológico para hacer lo que desarrollamos en un culto. Entonces, eso es lo que vamos a ver conforme vamos avanzando en el curso. El tema de teología cultica es muy amplio, es muy amplio.
no solamente por la diversidad que hay de desarrollar un culto en diversas denominaciones, ¿no? Y no solamente denominaciones, sino también, aunque es de una misma denominación, en diversos lugares es diferente el desarrollo del culto. Por ejemplo, en la costa es diferente el desarrollo del culto en la sierra y en la selva, a pesar de que somos una misma iglesia. Y de la misma manera, de repente es diferente la forma como se desarrolla el culto en América, como en Europa o en África, ¿no? O en Norteamérica. Puede haber algunos elementos comunes, pero también hay otras prácticas que no son comunes. Para nosotros nos sería muy nuevo, ¿no? Entonces, es muy importante entender cuáles son los fundamentos teológicos del por qué y el cómo, el dónde, ¿no? El cuándo se realiza el culto en la iglesia, ¿no? Y este curso es bien amplio en realidad, es muy amplio porque tendríamos que retornar a las raíces, ¿no? Tendríamos que retornar al inicio de los tiempos, de cómo se inicia esta práctica cúltica, ¿no? Entonces, tendríamos que regresar, por ejemplo, al tiempo de la creación, en realidad. El culto ha tenido un amplio desarrollo histórico, ¿no? ¿Y cómo era el culto en la creación? Incluso antes de la creación, la Biblia dice que los cielos anuncian la gloria de Dios, ¿no? La Biblia habla que la misma creación, el mismo universo, el mismo cosmos, ¿no? El sol, las estrellas, las galaxias, adoran a Dios, ¿no? Se ha descubierto por medio de instrumentos científicos que se han colocado por medio de telescopios inmensos, ¿no? O otros instrumentos que se han colocado en satélites que han tratado de captar una música en el universo, ¿no? Eso según los científicos de la NASA, ¿no? Hay un ritmo, hay una sinfonía en el universo. Las estrellas vibran en una sintonía, ¿no? Entonces, la adoración incluso es pre-adánico, es antes de la creación, ¿no? Nosotros sabemos que ha habido antes de la creación ha habido eh, por ejemplo, se crearon los ángeles, ¿no? Se creó ahora el mundo espiritual, digamos. La Biblia dice en Colosenses que las cosas visibles e invisibles fueron creados por Dios. Entonces, antes de la creación de Adán existían las cosas invisibles, ¿no? Las cosas espirituales, ¿no? Los reinos espirituales. Sabemos que Dios creó un ser que estaba dedicado exclusivamente para la adoración, ¿no? Entonces, la adoración incluso es, como le digo, es antes de la creación. Los ángeles adoran a Dios. Siempre han estado en esa constante adoración a Dios. Entonces, hablar de adoración tendríamos que regresar al Génesis, al inicio de la creación. El primer hombre, ahora, a veces resultaría de repente muy imperativo el adorar a Dios, ¿no? Eso lo tomó, de esa manera lo tomó pues este ser que Dios creó hace muchos años atrás, ¿no? Luzbel, ¿no? Él creyó que la adoración era una imposición,
Y quiso, en vez de dar la adoración a Dios, él quiso recibir la adoración, ¿no? Y provocó una rebelión antes de la creación del hombre. Estamos hablando de eso antes de la creación del hombre. Y entonces Dios le dio, y pareciera que algunos seres de ese tiempo pensaron que la adoración era una imposición de parte de Dios, como algo tiránico. Sin embargo, hermanos, Dios nunca pide algo que Él primero no lo da. En Romanos dice que Dios, a ver si podemos ir, Romanos capítulo 2. Ahorita le doy el versículo. Romanos capítulo 2, ustedes van a encontrar un versículo, a ver si me ayudan, en la que Dios dice, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Dice, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Hablando del judío, ¿no? Es Romanos capítulo 2, no me equivoco, el versículo 10. El último verso, pastor, de Romanos. Exactamente, el 29 dice, sino que es judío el que lo es en el interior, la circuncisión del corazón, en el espíritu, no en la letra. Y esto, la alabanza del cual dice, no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí, ¿quién está alabando a los hombres? ¿Quién es el que alaba a los hombres? Según ese versículo. ¿Dios? Dice, Dios. Dios. Dios es un ser que, dice ahí, ¿no? La alabanza que viene de Dios. Por eso Dios nunca pide algo si primero no lo da. Dios no es un tirano al pedir adoración. Dios no es alguien que impone adoración. Él primero lo da. Alaba al hombre. Eso lo hizo con Jesucristo. Este es mi Hijo amado en el cual tiene mi complacencia. Eso es una forma de proclamar acción de gracias, una bendición, una adoración, una alabanza, ¿no? Entonces hay una alabanza que viene de Dios, no de los hombres, sino de Dios. Entonces, miren, hermanos, Dios no es un tirano, no es alguien que dice, pues adórenme todos porque me tienen que adorar, es su obligación adorarme. No, no es así. Dios enseña primero a adorar al hombre. Él haciéndolo, ¿no? El hombre es la máxima creación de Dios. Entonces, pero hablando de Luzbel, pues, ¿no? Él quería la adoración, quería la alabanza. Y siempre lo ha intentado hasta la actualidad, lo sigue intentando, ¿no? Lo intentó con Jesucristo, ¿no? Lo intentó con los pueblos antiguos, desviar la adoración a Dios hacia los ídolos, hacia otros dioses. Con el propio Hijo de Dios lo intentó, ¿no? Que lo adoren. Y hasta la actualidad sigue pidiendo adoración y busca hacernos, igual que a Jesús, nos pone en la mesa tentaciones, ¿no? Si lo podemos decir así, para adorarlo.
para desviarnos de la relación de Dios, ¿no? De cambiar el lugar de prioridad de Dios y tratar de que nosotros nos desviemos en otras cosas. Hasta la actualidad. No se rinden. Es así. Entonces, ahora, el hombre en el inicio, al ser creado, tenía una perfecta comunión con Dios. Había una comunión con Dios plena, total, no, si se puede decir, así un poco crudo, desnuda, ¿no? El hombre se comunicaba con Dios en intimidad total en el inicio de la creación, ¿no? No tenía temor, no tenía culpa, no tenía ningún sentimiento o emoción negativa con respecto hacia Dios, se comunicaba de una manera, pues, si se puede decir, amical incluso, ¿no? Dios le dio autoridad sobre toda la creación. Entonces, la forma en que el hombre pues se mostraba su respeto a Dios era simplemente por medio de la obediencia, ¿no? Dios le dio mandamientos al hombre, le dio trabajo. Entonces, la forma como el hombre demostraba respeto hacia Dios, hacia su creador, era por medio de la obediencia. Simplemente, primero le dijo al hombre, el primer mandamiento, labra la tierra, y el hombre lo hizo. Luego le dijo, coloca nombre a los animales, también el hombre lo hizo, ¿no? No toques del árbol que está en medio del huerto. En ese punto falló el hombre, ¿no? Y perdió la comunión, la amistad con Dios, ¿no? Entonces, el hombre necesitó nuevamente volver a tratar de buscar comunicación con Dios. El pecado fue la mayor catástrofe en el universo mismo. No solamente dañó al ser humano por dentro, en su espíritu, en su corazón, en su alma, en su cuerpo. No solamente dañó al ser humano en sí, al hombre y a la mujer, sino que dañó la tierra misma. Dijo, por tu causa la tierra es maldita, ¿no? No es por causa de Dios, Dios no maldijo la tierra, ¿no? Que es el pecado del hombre que trajo la maldición sobre la tierra. El hombre empezó a sentir emociones que antes nunca había sentido. Sintió vergüenza de su aspecto, sintió temor de Dios, que antes era con quien tenía comunicación plena. Y tuvo que esconderse el hombre, ¿no? Para calmar esas emociones desconocidas en esos momentos para el hombre, de vergüenza, de temor, de miedo, de angustia. Cosieron delantales, dice, de higuera, de hojas de higuera, ¿no? Se imaginan qué tamaño serían las hojas de higuera para hacer delantales en ese tiempo, ¿no? Y se escondieron de Dios. Cuando Dios paseaba por el huerto, llamó a Adán y Adán estaba escondido, ¿no? Entonces, quien dio el primer paso para reconciliar al hombre fue Dios mismo, ¿no? Dios preguntó, ¿no? El hombre, ¿dónde estás? Ahora, esa es una pregunta un poco retórica, ¿no? Porque un poco irónica, porque en realidad Dios sabe todas las cosas, sabía dónde estaba el hombre. También le dice, ¿no?
¿comiste del fruto del árbol que te dije que no comas? Dios ya sabía, ¿no? que él había desobedecido y había causado una terrible desastre sobre toda la creación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace Dios en ese momento? Ahora, hay algo que aclarar también con respecto a ese punto del relato del Génesis, es de que Dios Padre, nadie lo ha visto jamás, dice la Biblia. Y si algún ser humano ve a Dios Padre, dice, no, no quedaría vivo, dice. Eso está escrito en la Biblia. Pero la Biblia también en Colosenses dice que todo fue hecho por Jesucristo. Colosenses capítulo 2 dice, las cosas visibles e invisibles, todo fue hecho por Él y para Él, ¿no? Eso dice Colosenses. Entonces, quien en realidad estaba paseando en el huerto era Jesucristo mismo. Ahora, Jesucristo nosotros sabemos que según la Escritura, que Jesucristo tuvo una vida antes de venir como bebé, ¿no? Como ser humano. Él es preexistente, ¿no? Él es el logos, como dice la Biblia, el verbo, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero ese verbo era Dios, dice la Biblia. Entonces, Jesucristo es preexistente. En algunos momentos también se lo demostró a los judíos cuando le dijo, Abraham me vio y se gozó al verme, dice, ¿no? Y le preguntaron, ¿no? ¿Cómo es que Abraham te vio? Entonces dice, antes de que Abraham fuese, soy yo, dijo, ¿no? O sea, dando a entender que Jesucristo es preexistente a su nacimiento. Entonces, quien paseaba por el huerto realmente era la manifestación del Dios Hijo sobre la tierra. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Lo voy a decir así, el Logos, de repente mejor se puede entender así. ¿Qué hizo el Logos, el Hijo, al ver al hombre caído en pecado? La Biblia dice que Dios cosió, ¿no? Ropas para cubrir la vergüenza del hombre, pero ¿con qué cosió? Con pieles de animales, para que saque pieles de animales. Jesucristo tuvo que sacrificar animales en el huerto, ¿no? Entonces el hombre vio por primera vez que alguien tuvo que pagar la culpa de su pecado. En ese momento fueron animales, ¿no? Se sacrificó 2 animales para cubrir al hombre, para cubrir sus cuerpos, su vergüenza, su pecado. De ahí hacia adelante se va a establecer como práctica cúltica en todas las culturas los sacrificios y los derramamientos de sangre como una forma de acercamiento a Dios. Una forma de reconciliación con Dios. Si se van a dar cuenta más adelante, hay un altar o 2 altares, digamos, cada hijo de Adán hace su altar. Uno hace un altar con con vegetales, ¿no? Sin embargo, Abel hace un altar y sacrifica, dice, lo mejor de sus animales, ¿no? Y dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y despreció la ofrenda de Caín. Algunos podríamos decir que Dios es injusto, o sea, ¿qué diferencia hay en que ofrezca
vegetales y uno ofrezca animal. Al final uno da de lo que se propuso en su corazón, ¿no? Sin embargo, Abel estuvo ejecutando el modo correcto de acercarse a Dios por medio de sacrificio y derramamiento de sangre. ¿Y de dónde aprendió eso Abel? De Dios mismo. Porque Dios hizo sacrificios para cubrir el pecado de Adán y Eva. Por eso dice que Dios vio con agrado el sacrificio de Abel. Porque Abel estaba ejecutando el modo correcto de acercarse a Dios por medio de sacrificios. Lo que no hizo pues Caín, ¿no? Caín estaba acercándose a Dios con sacrificios incruentos. Incruento significa sin derramamiento de sangre. Pero Abel estaba haciendo un sacrificio cruento, con derramamiento de sangre. Y ya nosotros sabemos en Hebreos, ¿no? Que dice, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, ¿no? Y la Biblia también dice que Dios vio a Abel en Hebreos 11:3, si no me equivoco. Dios vio a Abel, vio su fe, dice, ¿no? La fe en Abel. Por fe, Abel presentó más excelente sacrificio que Caín, dice, ¿no? Por fe, Abel presentó más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, ¿no? Entonces, de ahí en adelante vamos a ver una forma cúltica en la que se va a practicar en diversas culturas. La forma como acercarse en diversas culturas. Los sacrificios están desde Asia hasta América, en todas las culturas. De repente no al Dios, al mismo Dios cristiano, de repente ha sucedido, pero está esa práctica. Lo vamos a ver en Noé. Noé también, después de salir del arca, dice que hizo holocausto a Dios. Obviamente también después de que Jesús, digamos así, haya sacrificado esos animales y haya hecho ropa a Adán y Eva por su pecado, obviamente que hubo resto de esos animales que desechar. Entonces también se puede pensar que ese desecho fue quemado, ¿no? De esos animales. Fueron quemados. Entonces de ahí también procede la idea de holocausto, que después se va a establecer como una norma en el libro de Levítico, ¿no? Los holocaustos de los sacrificios. Después del derramamiento de sangre de los animales, se quemaba el resto. Y ya se va a estar formalizando los sacrificios en las prácticas cúlticas. Las prácticas cúlticas. Ahora, hermano, estamos en el año 2022. Ya estamos fuera de la ley. Ya no se hace altares ni se hace holocaustos. ¿Cierto? Es cierto. Pero hubo un último
y perfecto sacrificio que nos permite vivir de esa manera en la actualidad. Hubo un único, perfecto sacrificio que terminó con todo sacrificio de animales y de cualquier otra cosa. Fue el sacrificio del mismo Hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué nosotros hoy no hacemos ningún sacrificio, vivimos tranquilos, ya no hacemos holocausto, ya no quemamos ya no sacrificamos nuestras ovejas, nuestras vacas, nuestros carneros, ni hacemos holocaustos a Dios para acercarnos a Dios como lo hizo Abraham, Noé, Moisés, David, los profetas? ¿Por qué ahora ya no? Pues hubo un último y perfecto sacrificio, que es el sacrificio del Hijo de Dios, ¿no? Por eso en la actualidad nosotros vamos al culto y ya no está el pastor, pues hoy vamos a sacrificar nuestra vaca, ¿no?, para adorar a Dios. Ya no hay. Pero toda esa práctica cultica que hacemos en la iglesia es en base a lo que hizo Jesús hace 2000 años atrás. Entonces, eso tiene que estar presente en nuestras mentes y en nuestros corazones cuando nosotros hacemos nuestras prácticas culticas, que hubo un sacrificio que nos da acceso a la presencia de Dios. Tenemos que tener la fe de Abel y creer que solo por medio de un sacrificio cruento, por medio de un sacrificio con derramamiento de sangre, podemos acercarnos a Dios. No hay otra manera. No nos acercamos con el diezmo a Dios, no nos acercamos con alabanzas. Esos son muestras de consecuencias de lo que hizo Jesucristo hace 2000 años atrás. Entonces, incluso cuando Jesucristo dejó claro esto, dijo, en la última cena que tuvo con sus apóstoles, ¿no? En la última cena. El Hijo del Hombre va a ser sacrificado conforme a lo que dicen las Escrituras. Es cierto, el Hijo del Hombre va a ser sacrificado conforme a lo que dicen las Escrituras, pero a ese Cordero de Dios, los apóstoles no se lo iban a comer, ¿no? Como debería ser en toda cena pascual. Y en cambio, Jesús mostró dos elementos dentro de esa cena: el pan y el vino. Y dijo, obviamente no se van a comer al Cordero de Dios, literalmente a Jesús, pero él dijo, este pan representa mi cuerpo. Cómanlo en memoria de mí. Luego dice que tomó la copa, lo repartió y le dijo, siempre hagan esto en memoria de mí. Repartió la copa y le dijo, este es mi sangre. Sangre de la alianza del nuevo pacto, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros ¿cómo recordamos el sacrificio que hizo Cristo hace 2000 años atrás? Cada culto, o algunos lo hacen cada culto, a veces uno lo hace cada mes, no lo sé, pero en los cultos debe estar presente la conciencia del sacrificio de Jesucristo que hizo hace 2000 años atrás en la cruz. Solo ese sacrificio da razón de ser del culto. Porque es la única manera, la única forma en que el ser humano puede acercarse a Dios. Por medio de un sacrificio perfecto. Y para eso necesitamos fe.
Para eso necesitamos fe. La vestimenta no es quien nos acerca a Dios. El cabello, cómo lo llevamos, tampoco no es la forma, no es el método, no es la forma en que Dios estableció de cómo acercarnos a Él. No es el dinero, ¿no? Sino solamente tenemos acceso a ese altar, como dice Hebreos, dice que tenemos acceso al trono de gracia solo por medio del sacrificio del cuerpo de Cristo, ¿no? En la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, no es que se haya eliminado los sacrificios en sí, sino que nosotros hacemos memoria del sacrificio de Cristo cada vez que tomamos la Santa Cena. Y hermanos, eso es lo que da razón de ser a todo lo que hacemos en el culto. Por eso se hacen las reuniones, por eso se construye una iglesia, por eso se evangeliza, por eso se hace la adoración, la alabanza, la música. Por eso el ser humano se viste decorosamente. O sea, todo lo que nosotros hacemos es en base a lo que hizo Jesucristo hace 2000 años atrás. Entonces, debido a la amplitud de temas que se relacionan con el culto, es una amplitud, nosotros vamos a ver algunas cosas en líneas generales de los elementos que se relacionan con la teología del culto. Hay muchos objetivos. En primer lugar, nosotros tenemos, para entender todo esas bases teológicas acerca del culto, tenemos que ver cómo evoluciona este desarrollo cultico a través de la historia, ¿no? Como estamos viendo desde el Génesis, ¿no? Cómo ha evolucionado y por qué hay esos elementos dentro de un sistema cúltico. Entonces hay una historia, hay un desarrollo histórico, hay un desarrollo también doctrinal de la teología del culto. En la actualidad hay diferentes elementos dentro de un culto, pero el fundamento y la base está en la obra que hizo Jesucristo en la cruz, ¿no? El sacrificio de Cristo. Entonces nosotros debemos conocer en el transcurso de estas sesiones de clase, vamos a conocer los fundamentos bíblicos y teológicos acerca del culto, como también la historia, el desarrollo histórico de esta teología en las diversas confesiones cristianas, ¿no? Entender esos símbolos litúrgicos que se van dando en cada reunión, como por ejemplo lo que estamos viendo, la Santa Cena, ¿no? ¿De dónde procede? ¿Por qué procede? ¿Por qué es así? ¿Por qué se come el pan? ¿Por qué se toma el vino? También está pues otros sacramentos, ¿no? Que se puede decir, ¿no? Como el bautismo, la alabanza, los cánticos, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que encontrar base, fundamento bíblico y teológico a esas prácticas cultas. A la vez, eso nos va a permitir desarrollar capacidades para poder ejercer nuestro servicio, ¿no? Con más
conciencia en la iglesia, ¿no? Nosotros vamos a poder hacer las cosas con fundamento, con bases. Y vamos a también reflexionar con todas esas prácticas cúlticas, ¿no? Vamos a poder reflexionar en todas esas diversidades de prácticas cúlticas que se están dando en muchas otras iglesias, ¿no? Bueno, los temas que se va a ir desarrollando más adelante. Hoy es solamente una introducción al curso, a la teología del culto. Vamos a tratar de ver lo que significa el culto cristiano. De repente les voy a pasar un video, porque era hoy día pasar el video, pero por cuestiones de conectividad no lo he podido hacer. Y de repente ustedes me van a hacer un comentario acerca del video, ¿no? Ya se lo voy a estar pasando porque hay, si se puede decir así, ¿no? Hay críticas constructivas y críticas pues también muy, muy fuertes con respecto a los desarrollos del cultico en la modernidad, ¿no? Entonces, hay muchas posturas, muchas ideas de muchos pastores, muchos líderes, muchos teólogos, ¿no? Acerca de cómo debe desarrollarse un culto. Las posiciones son distintas, son muy distintas. Cada teólogo de repente va a tener una forma de definir culto. Cada uno va a tener una idea de acuerdo a al ejercicio de su ministerio, ¿no? El teólogo tiene una visión diferente a un pastor. El pastor tiene una forma diferente de ver el culto y un teólogo tiene una manera más, otra forma de ver el culto, en el sentido de que el teólogo lo ve de una manera muy teórica, mientras que los pastores ven el culto de una manera práctica. ¿Pueden tener coincidencias? Sí. Ahora, los músicos también tienen una forma de ver el culto. Ellos creen que lo importante es la música. Pero ¿qué dice la Biblia que es un culto? Hay versículos bíblicos que nos señalen alguna visión acerca de qué es un culto. En la primera mención de la palabra culto en español es el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 3. Es el primer versículo de la Biblia en español, porque obviamente la palabra culto que ha sido traducido en este versículo viene de una raíz hebrea, ¿no? Porque la Biblia en original es en hebreo. Pero en la Biblia en español, la primera vez que se hace referencia a la palabra culto está en Segunda de Reyes 21:3. Que dice así, dice, hablando del rey Manasés, uno de los últimos reyes de Israel antes de ser llevados cautivos a Babilonia. Y él dice así, él dice que Manasés volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. También le dice que Manasés levantó altares a Baal e hizo imágenes de acera, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Acab era un rey, pues, idólatra, ¿no?
Y dice que Manasés, hijo de Ezequías, también adoró a los ejércitos de los cielos y termina diciendo, y les rindió culto a aquellas cosas. Ahí está la palabra culto. La primera mención de la palabra culto en la Biblia. Entonces, la palabra culto tiene que ver con todos estos elementos que no solamente son parte de la práctica cultica de la adoración a Dios, ¿no? Sino que también lo hacían, estas prácticas también lo hacían hacia otros dioses. Dice que él rindió culto a todas aquellas cosas. Esa palabra culto viene del hebreo. Y la palabra en hebreo de la palabra culto es la palabra abad. Abad. De la palabra abad sale pues la palabra también Obed, hay otra palabra más que sale de abad, en el hebreo es una raíz, también sale la palabra abodá, ¿no? La palabra abodá, la palabra abad, la palabra abodá, son palabras que va a producir esta palabra abad. ¿Y qué significa pues abodá o abad? La palabra abad, que es traducido culto en este versículo de Segunda de Reyes 21:3, significa servir. En realidad es una palabra polisémica con varios significados. Significa servir, significa adorar, significa trabajar. Entonces, cuando dice, y le rindió culto a aquellas cosas, Manasés estaba, según la versión hebrea, Manasés estaría sirviendo a estos dioses, haciendo un servicio. Entonces, la palabra culto en el Antiguo Testamento, en el hebreo, significa servicio, trabajo, adoración. Otro versículo que también menciona la palabra culto en el Antiguo Testamento es Segunda de Crónicas 14:3. Segunda de Crónicas 14:3. El versículo dice así. Porque quitó los altares, dice, porque quitó los altares del culto extraño. Ahí está la palabra de culto. Quitó los altares del culto extraño. ¿Hablando de quién? De Asa, el rey Asa. Dice que Asa quitó, dice, los altares de culto extraño, ahí está la palabra culto, y los lugares altos. También quebró, dice, las imágenes y destruyó los símbolos de acera.
Entonces, según estos dos versículos, esta palabra culto está haciendo referencia a servicio que se hacía a dioses extraños en el pueblo de Israel. ¿A quién hacía culto Manasés? Manasés hacía culto a los ejércitos del cielo. Segunda de Corintios 21:3. ¿A quién más hacía culto? A la imagen de acera. ¿A quién más hacía culto? A los Baales. ¿Y a quién más? A los lugares altos. Manasés entonces hacía servicio y adoró, dice todavía incluso. Por eso digo, la palabra adoración es base y fundamento de una, es el corazón del culto. En todo culto hay adoración. En todo culto, la base del culto es la adoración. Por eso, regresando a ese versículo de Segunda de Reyes 21:3, dice que Manasés hizo culto, dice, y adoró a los ejércitos de los cielos, o sea, a los astros, ¿no? Había una forma de adoración a los astros. Parece mentira que los israelitas también eran idólatras, también adoraban a otros dioses. Si el rey hacía eso, imagínense el pueblo, ¿no? Adoró a los ejércitos de los cielos, a los astros, les rindió culto, ¿no? Y ya hemos visto que es abad, o sea, le hizo servicio. A la imagen de acera, ¿no? Le hizo culto a esa imagen. A los Baales le hizo altares y también a los lugares altos. Esta palabra vamos a encontrar muchas veces en el Antiguo Testamento, que los israelitas caían en adoración a los lugares altos de ellos, ¿no? ¿Qué son los lugares altos? No es la montaña, o sea, en la montaña se hacían los lugares altos, pero no es la montaña en sí. Los lugares altos eran montículos que se hacía de piedra, ¿no? Para adorar a ese Dios extraño, ¿no? Algunos decían que esos lugares altos era una adoración, era un culto de prostitución sagrada, ¿no? Esos lugares altos en realidad hacen referencia a prostitución sagrada, ¿no? Entonces esos montículos representaban, se cree que representaban a los genitales del varón, ¿no? Y a eso le rendían culto estos personajes. Incluso hasta la actualidad se ve estos lugares, estas formas de representación, ¿no? A veces se hacen, ¿cómo se llama esos? Una especie de columna puntiaguda, ¿no? El obelisco, pastor. Los obeliscos, exactamente. Gracias. Entonces, eso en un modo, pues, antiguo era esos lugares altos, ¿no? Lo hacían. Eso derribó, pues, eso lo volvió a edificar, pues, Manasés, ¿no? Y Manasés fue hijo de un rey, pues, que amaba a Dios, Ezequías, ¿no? Algo extraño, pero eso sucede. Ezequías era un rey que retornó la adoración a Dios, pero Manasés destruyó todo lo que había hecho su padre. Aunque al final, antes de morir, Manasés se arrepiente, pero ya el juicio de Dios estaba sobre Manasés.
Bueno, entonces, esta palabra culto acá significa en el Antiguo Testamento de la palabra abad, significa servicio, ¿no? Servicio. ¿A quiénes servían con este culto? Pues al ejército de los cielos, a la diosa Acera, a los Baales y a los lugares altos. También en segunda de Crónicas 14:3 hemos dicho que también está la palabra culto, que es la misma palabra bat, pero acá Asa dice que practicó de una manera diferente, dice que quitó los altares de culto extraño, o en el original esta es adoración a dioses extranjeros, esa es la traducción del hebreo en realidad. Quitó los altares de adoración a dioses extranjeros, es el original, la palabra culto extraño, dice acá, es dioses foráneos, ¿no? Extranjeros. También ahí se ven los lugares altos, segunda de Crónicas 14:3. Dice que quebró las imágenes, ¿no? Quebró las imágenes. Esta palabra quebrar, verbo quebrar, estamos ya viendo segunda de Crónicas 14:3 y se restablece el... A ver, voy a intentar compartir pantalla, ojalá que no se me vaya el... Entonces, esta palabra acá, la palabra quebrar las imágenes, no, se va a ir el internet, la conexión inestable, dice. No puedo compartir pantalla, disculpa. Bueno, continuaremos. Esa palabra, ese verbo quebrar imágenes, que se usa exclusivamente para romper objetos de piedra, ¿no? Quebrar imágenes, significa romper objetos de piedra. Y también dice, y se destruyó los símbolos de acera. Acera en el hebreo es la diosa Acera es Matseba, es en realidad, ¿no? En el hebreo. Pero esta diosa Acera, perdón, Asherá en el hebreo, esta diosa Acera era después más adelante también se le conoce como Astarte, esta diosa que se le hacía adoración al pueblo de Israel, Astarte. Y esta imagen de Acera era una imagen tallada en un árbol. O sea, prácticamente hacían culto o servicio a una imagen de un árbol. Por eso el verbo acá en el segundo de Crónicas 14:3, cuando dice destruyó los símbolos de acera, en el original esa palabra destruyó significa cortar o derribar un árbol. Entonces la diosa Acera o Astarte se colocaba, era una imagen tallada en un árbol. La diosa Asherah. Entonces ahí vamos a ver también elementos que están dentro de un culto, aunque no a un culto de parte hacia Dios, hacia el Dios verdadero, sino a dioses extraños, ¿no? En Jeremías también vamos a ver una referencia a un culto.
Jeremías 44:19 dice, las mujeres, ¿no? Justificando su idolatría antes de ser llevados cautivos a Babilonia, respondieron así al profeta, ¿no? Decía, cuando nosotros ofrecíamos incienso a la reina del cielo y derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? O sea, era la forma como se estaban justificando las mujeres su adoración a dioses extraños. Entonces, en Jeremías 44:19, Jeremías 44:19 también hace referencia a un culto. ¿Qué cosas se hacían en este culto? ¿O a quiénes se le practicaba este servicio, este culto? Como vemos ahí en ese versículo, Jeremías 44:19, se ofrecía culto a la reina del cielo, diosa pagana. ¿Y cómo celebraban culto a esa reina del cielo? Dice, derramando libaciones. Libaciones eran pues elementos líquidos, ¿no? Como el vino, sangre y otras cosas, ¿no? Se derramaba sobre los altares a esos dioses. Y también se le daba tortas, dice, ¿no? Como parte del culto a esos dioses, a esas diosas. Se le daba tortas cocidas. Y lo hacían con el consentimiento de sus esposos. Imagínense. Lo hacían con el consentimiento de sus esposos. Eso nos tiene que hacer pensar, ¿no? Bueno, en ese tiempo el pueblo de Israel estaba pronto a ser llevado cautivo, ¿sí? Entonces ahí vemos elementos que son partes de un culto, libaciones, altares. Entonces, conforme vamos viendo esos versículos, vamos a sacar elementos de un culto. Vemos que hay altares, ¿no? Dentro del culto, hay libaciones, hay ofrendas, la actitud es como adoración, servicio, ¿no? Entonces vamos viendo elementos que forman parte de un culto, aunque esto es un culto extraño, pero son elementos que están dentro de un culto. Ya en el Nuevo Testamento va a haber otras ideas de culto, pero ya usando ya no el hebreo, sino el griego, ¿no? Por ejemplo, en Hechos, capítulo 7, versículo 42. Hechos, capítulo 7, versículo 42. Dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctima y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Dice Hechos 7:42. Acá Dios está reclamando su culto, que no lo rindieron los hijos de Israel cuando estaban en el desierto, según el libro del profeta. Más bien dice, es en Hechos 7:42, dice,
Mas antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc, la estrella del dios Renfán, figuras que hiciste para adorarlas. Yo entonces os transportaré pues más allá de Babilonia, el juicio por la adoración o el culto, según Hechos 7:42, ahí también está la palabra culto, el culto que rindieron los israelitas, aún estando en el desierto, en Éxodo, en ese viaje de Egipto a la tierra prometida. Ahora, es triste ver esta realidad del pueblo de Israel, un pueblo que fue sacado con maravillas, con portentos de la esclavitud. Y que en vez de agradecer y rendir culto al Dios, al gran yo soy, le dan culto pues a Moloch, dice, a Refán, ¿no? Figuras de los dioses probablemente griegos, ¿no? Figuras que hicieron para adorar. Ahora, esto, hermanos, es muy, muy penoso, ¿no? Ahora dice que Hechos 7:43 dice, antes llevaste el tabernáculo de Moloc. ¿En qué momento y cómo ellos, aparte de llevar el tabernáculo del Dios de Israel, llevaban el tabernáculo de Moloc? Y además llevaban la estrella del Dios Refán. En ese viaje de esclavitud a la tierra prometida, seguía adorando a los dioses extraños. Dice, figura que les hiciste para adorarlas. Para adorarlas. Entonces vemos que nuevamente dentro de todo culto, como elemento básico en todo culto está la adoración. La adoración. Nuevamente vemos que el pueblo de Israel estaba dando culto a dioses paganos. Pastor, disculpa, Sí. Adelante, adelante. ¿cómo podemos entender la adoración según este contexto del Antiguo Testamento? Ya. Sí, esta palabra adoración tiene, en realidad tiene muchas posturas, ¿no? En el Antiguo Testamento esta palabra adoración tiene que ver con servicio. Pero literalmente, a ver si es que, a ver si encuentro la palabra exacta en el hebreo, literalmente adoración en el hebreo significa ponerse de rodillas. Ponerse de rodillas. Así, literalmente significa adoración. Si ustedes van en Éxodo capítulo 20, cuando da los mandamientos y dice, y no te harás imagen delante de mí y no lo adorarás ni te postrarás, dice. La palabra literal para adoración en el original hebreo es ponerte de rodillas. Así, literal, es una postura.
toda persona que se ponía de rodillas, sea un dios pagano, sea un rey, un soberano, o, o otra cosa, que si el hombre se ponía de rodillas, se le creía que estaba adorando, ¿no? Entonces, eso es literal, así, adorar en el Antiguo Testamento. Y eso se traslada al Nuevo Testamento, por si acaso. Cuando se le acercaban personas a Jesús para suplicarles por un milagro, vamos a ver en caso de Jairo y de otros personajes en el Nuevo Testamento, dice que se postraban delante de él. En esa postura de rodillas ante Jesucristo era visto literalmente por todo judío como una forma de adoración. Por eso le ofendía muchísimo a los judíos. Era, Pastor, hoy sí, en sí. día, disculpa, no se puede traducir solamente a esa postura, ¿verdad? Se debería entender, me imagino, la adoración en forma más amplia, ¿verdad? Hoy en día. Claro, claro, ahora es mucho más amplio, pero esa postura no ha dejado de ser parte de la adoración. O sea, no ha dejado de ser parte, no es lo más importante, porque ustedes saben que cuando se le presentó Jesús a la mujer samaritana, le dijo no, ella le preguntó, Señor, los judíos dicen que hay que adorar en el templo ¿no? En el templo de Jerusalén. Este, pero nuestros antepasados, como son samaritanos, nos dijeron que adoremos en este monte. Ustedes saben que en la división de los reinos, en Samaria se hizo un centro de adoración para que los samaritanos no desciendan a Jerusalén, ¿no? Entonces, ellos aprendieron que ahí se debería adorar en ese monte. Y le preguntó, Señor, ¿dónde debemos adorar? Y el Señor le dijo, mujer, ustedes adoran a lo que no saben, los judíos adoramos a lo que sabemos. Le dijo. Ya, luego le dice, pues, llegará el día que ni en este monte, ni en ese templo se adorará a Dios, sino que el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es cierto que la postura de rodillas es un gesto, ¿no? Es una postura de sumisión, de reverencia, de respeto, de admiración a Dios o a un ser supremo. Pero si uno está de rodillas y su corazón está lejos de Dios, de nada sirve esa postura. Y eso lo reclamó Jesucristo, ¿no? Al pueblo le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces sí, la palabra adoración ya desde el Nuevo Testamento ha tenido se ha ampliado su significado, ¿no? No solamente es una postura, sino también es una actitud del corazón. Podemos estar de rodillas y simplemente es una postura, pero el corazón, como dicen, ¿no? De labios, podemos adorar a Dios, pero nuestro corazón puede estar lejos del Señor. Es válido la postura, pero también tiene que estar ahí, pues, incluido la conducta, ¿no? El corazón. Pastor, una consulta. Sí. Estamos viendo que la palabra culto se utiliza más para el lado negativo. El único texto que se me viene a la mente en el Nuevo Testamento que habla de Pablo, ¿no? Que tengamos nuestro culto racional, ¿no? Acerca de entregar nuestros cuerpos a sacrificio a Dios.
Mi pregunta es, ¿por qué tanto la palabra culto se utiliza para un término negativo? No, nosotros lo estamos viendo ahorita en español, ¿no? En el griego, en el hebreo, en el original de esa palabra, a ver, vamos a ver, esa palabra adoración, ahorita se usa realmente para lo positivo, pero en el español solamente han traducido la palabra culto en esos versículos hacia lo negativo, ¿no? Pero en realidad el hebreo de esa palabra nos lleva significa servicio en realidad, ¿no? Ahora, esa palabra culto literalmente significa servicio. Servir, trabajar, así. Entonces, en el español se ha traducido en ese versículo como culto, pero hay otros versículos de culto mucho más atrás, ¿no? Vamos a ver, Segunda de Reyes 21:3 es vamos a ver, Segunda de Reyes 21:3, ese es el primer versículo que habla la Biblia con respecto a culto, pero esta Biblia en español, ¿no? Estamos hablando de una Biblia en español, pero ustedes saben que la Biblia del Antiguo Testamento, el original, es hebreo. Entonces, esa palabra ahí que dice rindió culto, pero si ven más atrás, dice, si ven ese versículo, si están ahí en su Biblia, dice, y adoró a todo el ejército de los cielos, ¿no? A ver. Esa palabra Profesor, sí. buenas noches. Una preguntita. Si usted dice que culto es servir, ¿no? Es el servicio que uno hace a Dios. El que adora le llaman adorador. Y el que brinda un servicio a Dios, ¿cómo le llaman? Si lo vemos en el español es servidor, ¿no? Servidor. Claro, es un servidor. Pero, mira, esa palabra abad está en el Génesis, capítulo 2, versículo 5. Hay aproximadamente 265 veces que se usa esa palabra culto, que está en español. En el hebreo es la palabra abad y se usa mucho más veces en el Antiguo Testamento, pero no está traducido como culto. Por ejemplo, en Génesis 2:5 dice, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase. Esa palabra labrar es la palabra servirse, culto. Es la palabra servir. ¿Qué es traducido culto? ¿No? Profesor, en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 13, Moisés le dice a Faraón, así dice Jehová mi Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva. En la versión Dios habla hoy dice, deja ir a mi pueblo para que me adore, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también se aplica la palabra adoración. Ajá, exactamente. En el original, ese versículo cuando dice, deja mi pueblo para que me sirva, eso está traducido así en la Reina Valera. Esa palabra servir, es para que me sirva en el original es abad. Y acá debería haber sido traducido culto. ¿No? ¿Y en qué versión dice que dice culto? En la versión Dios habla hoy, dice. Ajá, muy bien, en la versión Dios habla hoy, ¿ya ves? Entonces, no solamente es en el lado negativo, sino de que yo he puesto esos dos versículos porque en la Reina Valera sí se pone esa palabra culto, en español está en esos versículos, pero esta palabra culto está también hacia Dios, por ejemplo, ¿no? En Génesis, lo que hablamos de Éxodo, lo que acaba de leer. Ajá. Sí, también
en la introducción que usted estaba dando, yo estaba notando algo, algo importante, la acción de Jesús cuando él se entrega como la ofrenda perpetua. Sin embargo, él en esa entrega hace algo maravilloso a todos los creyentes que creen en él, ¿no? Nos convierte en sacerdotes para poder entrar al trono de la gracia de Dios, ¿no? Todos nosotros los Exacto. santos nos convertimos en sacerdotes y podemos entrar a adorar al Señor. Al servicio. Al servicio de adoración. Exactamente, ¿no? Al servicio. Por ejemplo, Éxodo 3:12 dice, y respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Esa palabra serviréis es la misma palabra que es traducido culto más adelante. Es adorar, serviréis, ¿no? A Dios. Ese es abad, la palabra es abad ahí. Entonces, esas palabras, en realidad, culto significa, en el original es servicio. Es servicio y también se hace para Dios, ¿no? Pero sino que esa palabra es tan polisémica porque en otros lados no solamente servicio, no es solamente servir a a Dios, sino también esa palabra se usa para servicio a un amo, si es esclavo, o a uno mismo cuando trabaja sobre la tierra, como hemos leído en Adán, ¿no? Para que labrar es también la palabra abad, servir, ¿no? Literalmente la palabra culto es servir. Así en literal. Y la palabra adorar la palabra adorar es literal, es ponerse de rodillas. Es ponerse de rodillas en el Antiguo Testamento. Entonces, o sea, profesor, perdón, sí. entonces, profesor, servir es un servidor, pero también le llamamos ministro, ¿no? Es un ministro el que sirve al Señor. Claro. Usamos ese término de ministro. Claro, también usamos el término de ministro en nosotros en la actualidad. Pero ahora vamos a ver, estamos ya entrando al Nuevo Testamento, como hemos estado leyendo Hechos, ¿verdad? Hemos estado leyendo Hechos. Sí, Hechos 7, ahí dice que también rendían culto a los dioses extraños, ¿no? La palabra en el Nuevo Testamento para la palabra culto, que estamos viendo acá en Hechos 7:42, ¿no? Esa palabra culto en griego es latreo. Latreo, ¿no? Es un verbo, latreo, que se traduce como servicio también, tal como en el Antiguo Testamento se traduce como servicio. ¿No? De ahí viene, por ejemplo, en Romanos 1:25 también está la palabra culto. Sí, lamentablemente, cuando han hecho la traducción en los libros, la Biblia de la Reina Valera, más han usado esa palabra culto, más lo han usado para como referencia a un culto a dioses extraños, ¿no? Por ejemplo, Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que el Creador. Ahí también está la palabra culto, hablando en español. En el griego, esta palabra culto es la palabra latría, como les he dicho, y que no solamente está en esta parte, sino que hay otros versículos que no han puesto culto, sino que lo han traducido como servicio. Lo han traducido como servicio y no lo han traducido como culto. Esa palabra latría, por ejemplo, lo vamos a usar, a ver, una parte
En Romanos 9:4, por ejemplo. Romanos 9:4 dice que son de los israelitas, que le pertenece a los israelitas, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, ahí está, ¿eh? Y las promesas. Quiere decir que el culto que se hacen para los dioses paganos, ¿de dónde sacaron esos elementos cúlticos para hacer sus adoraciones a dioses paganos? Los sacaron del pueblo hebreo. Entonces quiere decir que había una adoración que era la correcta, una adoración correcta hacia el Dios correcto, y esos elementos de adoración que eran hacia el verdadero Dios, lo sacaron y lo hicieron para dioses paganos. Si en el Dios, para el Dios de Israel se hacían libaciones, entonces para los dioses paganos también hacen libaciones. Si para el Dios verdadero se hacían sacrificios con derramamiento de sangre, entonces para los dioses falsos también hacían sacrificios. Si para el Dios verdadero se hacía altares, entonces para los dioses falsos también se hacía altares. Sí, para el Dios verdadero, pues se ponían de rodillas, se postraban, hacían ayunos, entonces también para los dioses falsos. O sea, el modelo de donde sacan la práctica cúltica para los dioses paganos, lo sacan de la práctica legítima al Dios de Israel, ¿no? Ahora, hablando de dioses, es bueno también reflexionar eso. ¿Cuándo aparecieron los dioses? Regresemos al Génesis. Cuando los primeros dioses, los primeros hombres, desde Adán hasta Noé, en esos relatos bíblicos del Génesis no van a encontrar adoración a otros dioses. ¿Desde cuándo se empieza a hacer adoración a otros dioses? Desde el diluvio hacia adelante. ¿Y por qué no hay adoración a otros dioses desde el Génesis hasta el diluvio? Porque ellos sabían que solamente la adoración se hacía al verdadero Dios. Ahí no había varios dioses. Antes del diluvio no hay referencia a dioses paganos, Dios de esto, Dios del cielo, Dios del diluvio. No había Dios de la lluvia, Dios del cultivo. No había esos dioses. ¿Por qué? Porque los patriarcas prediluvianos vivieron tantos años que el relato de la creación a veces podía venir de aquellos que vivieron esa época. Adán vivió 930 años. O sea, prácticamente Adán casi conoció al padre de repente de Noé. ¿No? Y, por ejemplo, uno de los hijos de Noé, Sem, conoció a Abraham, o Abraham conoció a Sem. Mientras Sem aún vivía, nació Abraham. Eso según la cronología bíblica, cuenten los tiempos y se darán cuenta que cuando Abraham nació, aún vivía Sem. Y Sem conocía muy bien los relatos del diluvio. Por eso es que la cultura mesopotámica y los asirios, esas culturas muy antiguas, las civilizaciones más antiguas del mundo, escribieron sus relatos en jeroglíficos acerca de un diluvio. ¿Por qué? Porque tenían referencia de primera mano de uno de los que habían vivido el diluvio, era Sem. Entonces, ¿por qué no había adoración a otros dioses antes del diluvio? Porque todos sabían muy bien la historia y el relato de la creación, que había un Dios, un único Dios. ¿Cuándo empiezan las adoraciones a otros dioses? Después del diluvio.
y ya cada cultura cuando se aparta hace sus dioses, pues, ¿no? Pero aún seguía la idea del Dios verdadero, permanecía la idea del Dios verdadero, y eso lo podemos ver cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. En ese tiempo aún no conocían el nombre Yo Soy, pero sabían que era el Dios Altísimo. Es la máxima referencia del Dios sobre todos los dioses. Cada cultura tenía sus dioses con un rango de poder, con un dominio, ¿no? con un dominio de donde ejercía su poder, ¿no? Si era el dios de la lluvia, pues tenía poder solo sobre la lluvia. Dios de la fertilidad, entonces solamente tenía poder sobre la fertilidad. Dios de la luna, Dios del sol, ¿no? Esos dioses, su ámbito de acción eran pues esos elementos a los que refería su nombre. Pero, ¿cómo nombrar a ese Dios que su ámbito de acción era todo el universo? No había forma. Entonces decían Olam, ¿no? El Dios Altísimo es el Elión, ¿no? Él. En realidad, él como Dios al final se extiende hasta la época de los profetas, ¿no? Para referirse a Dios siempre, aún, incluso los profetas se han referido como él o como Elohá, ¿no? Y también Elohim, ¿no? Pero Elohim es el plural de él y de Elohá, ¿no? Y ya con Moisés se establece un nombre que es el Yo Soy, ¿no? Ya para todas las generaciones, pero siempre no se ha dejado de usar la palabra él o Elohá en toda la historia del pueblo de Israel. Entonces, cuando hacían el culto a ese Dios, el Elión, ¿no? El Dios Altísimo, como dice cuando se le presenta Dios a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ellos no me conocieron por mi nombre, dicen. ¿Cómo le conocían nomás? Como Dios Altísimo. Pero a Moisés se le revela como el gran yo soy, ¿no? Nombre sobre todo nombre, ¿no? Yo creo que no hay otro nombre que pueda representar la inmensidad y el poder y la soberanía de Dios sobre todo el universo, refiriéndose a sí mismo como el yo soy. Yo creo que es el nombre perfecto para el Dios verdadero. Entonces, los elementos cúlticos hacia ese Dios, él, o Elohim, o el yo soy, el Dios de Moisés, esos elementos se usaron para también la adoración a otros dioses. Como hemos visto, ¿no? Las libaciones, los altares, los sacrificios, etcétera, etcétera. Y la postura de adoración. A ver, vamos a ver esta palabra adorar en el hebreo es, a ver, vamos, literalmente para adorar. A ver. Pastor, el primer intento de adoración que no era hacia Dios se ve en Babel, en la Torre de Babel, con la historia de Nimrod y todo esto. Nimrod, ¿no? Claro. Exactamente, ya se empiezan a alejar. Mire, en el original hebreo, cuando leen esa parte en el Génesis, cuando dice, y los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios, en el original o la traducción judía dice, los hombres se empezaron a alejar de la verdadera adoración a Dios. Alejar es.
Sí, la palabra abad con la palabra adoración siempre han estado relacionadas. La palabra servicio con la palabra adoración siempre han estado relacionadas las palabras. A ver. Pero quiero buscar, hay varias palabras, mm, para creo que ahorita vamos a tener un receso para la próxima. ¿Está bien 5 minutos? Sí, gracias. Vamos a tener Amén, un pastor. receso de 5 minutos y regresando, vamos a estar viendo ese tema de la palabra que se usa adoración en el Antiguo Testamento. Pero sí, literalmente es ponerse de rodillas. Amén. Muy bien, unos 5 minutos y regresamos rápido.